Dios les bendiga, mis hermanos y oyentes de este nuestro programa devocional, Palabras para una vida abundante. Y qué gratificante es que desde temprano podamos reflexionar alrededor de su palabra. Toda decisión nuestra trae implicaciones. Cuando una mujer le dice a un hombre, acepto casarme con usted, ese aceptar traerá para el futuro de ambos unas consecuencias importantes, a veces no presupuestadas. Asimismo, cuando elegimos la relación con Dios por encima de cualquier otra relación, esto nos llevará a vivir a plenitud y a sentirnos seguros ante el porvenir. En muchas ocasiones decidirse por Dios es más una resolución, es decir, es resolver conflictos, dudas y temores al respecto. Es formar un juicio definitivo y tomar una postura definitiva frente a Dios. Y cuando nos decidimos, nos dispondremos a obedecerle a Él. Importante tomarlo en cuenta, sobre todo aquellos que se han quedado vacilando entre dos pensamientos. ¿Sigo al Señor o sigo en mi vida autocomplaciente? Y pasan los meses que se vuelven años y no resuelven nunca su conflicto, y son como un barco sin timón que se mueven en la vida a merced del viento de las circunstancias y conveniencias, llevados por sus sentires y deseos del momento, sin darle nunca un sí definitivo a Dios. En el Salmo 16, un sacerdote o levita, siervo del tabernáculo, asume para su vida la forma particular como Dios en el pasado se había revelado a ellos cuando se repartió la tierra prometida. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 20, Jehová le dijo a Aarón, sumo sacerdote, y en Aarón, a los sacerdotes levitas: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. El salmista, en función de esa promesa, toma una decisión definitiva: no a los ídolos, sí a Dios. En una época en que el paganismo y los sacrificios ofrecidos a las divinidades locales se hallaban muy extendidos y eran una fuerte tentación. En nuestro contexto, el conflicto con la idolatría, entendemos que va más allá de postrarse ante una imagen o estatua, porque comienza cuando uno considera que Dios no es suficiente para ser feliz y que algo o alguien menos que Dios puede darle sentido a nuestra existencia. De ahí que la persona le otorga mayor valor o validez a ciertas experiencias de la vida y ve más grande y más significativo, por ejemplo, ganarse el afecto de alguien, adquirir posesiones, vivir en placeres sensuales o cualquier otra experiencia terrenal. Y Dios queda empequeñecido, desplazado y no tenido en cuenta. Ahí aparece la idolatría. Pero lo que no prevén estas personas es que por esa elección, dice el versículo 4, se multiplicarán los dolores de los que sirven diligentes a otro Dios.
De hecho, las consecuencias desastrosas de aquellos que han hecho de su corazón un altar para rendirle culto a sus ídolos son evidentes en nuestra sociedad. Y el ser humano se reduce a lo creado sin descubrir que en él hay una dimensión superior y profunda que no se satisface con ningún bien que pueda alcanzar. Por tanto, en medio de la fuerte influencia sociocultural, decidirnos por Dios es un compromiso que implica renuncia. Así asume este creyente su compromiso de forma definitiva. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres, dice la segunda parte del versículo 4. Ante una postura así, debemos pedirle a Dios que nos guarde, que permanezcamos en esa disposición, en ese reconocimiento y en esa conciencia, y que no sea una emoción momentánea, sino que aguante la prueba de las tentaciones cotidianas. Por eso el salmista dice al comienzo de su texto, del Salmo 16, «Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti». Esta experiencia en el levita tiene unas implicaciones muy especiales que desbordan su alegría al punto de que, si bien es difícil entrar en el sufrimiento de alguien, también lo es entrar y compartir la alegría de este creyente, que para vivirlo nosotros necesitamos del Espíritu que lo ha impregnado. Sin embargo, Él nos revela el secreto de su gozo, el camino que ha recorrido para rebosar de alegría, que es asumir para su propia vida lo que Dios ya le había dicho. Leíamos, Dios le dijo, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y el salmista responde en el Salmo 16, versículos 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Las cuerdas era el instrumento que se usaba en ese tiempo para medir los terrenos y para repartir las tierras. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ante la forma como Dios se entrega como promesa y garantía, el salmista lo asume así y toma esa promesa de Dios y la hace suya. Dios entonces se convierte en la tierra prometida del orante, la porción que le tocó en suerte, de la cual él está muy satisfecho. Dios mismo es su gran bien y su presencia su gran gozo. De esta suerte, Dios se hace entonces el territorio de su vida para vivir y permanecer en él, y moverse en la vida dentro de ese territorio, disfrutándola dentro de los límites agradables de su voluntad. Es decir, que Dios no solo sería el sustento de su existencia, como así lo vivió, sino la razón misma de su existencia. Porque no es lo que uno posee materialmente lo que le da garantía y seguridad. Cualquier elemento físico en esta vida
está a riesgo de perderse. En cambio, lo que sí es garantía y seguridad es asumir a Dios como la mejor herencia, como nuestro gran patrimonio que nos ha tocado en este reparto, y vivirlo como la tierra prometida, como la tierra de delicias. Así somos llamados a vivir la presencia de Dios, si nos entregamos a Él desde lo más íntimo, sin reservar nada para nosotros. En los versos siguientes aparece con toda claridad qué dimensiones abarca la realidad de Dios en la vida cotidiana. Y por ser una decisión de entrega total, afecta positivamente todas las áreas de nuestro ser: conciencia, corazón, entrañas. Dice en el versículo 7 que Dios se hace su consejero íntimo y personal. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. La presencia de Dios también se hace constante en la conciencia del creyente. Es otra manera de expresar su decisión por Dios. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y en los versos del 8 al 11 vemos al levita muy seguro que con Dios a su lado nada lo desestabilizará. Antes su gozo alcanzará plenitud al salir bien librado de experiencias que una persona en lo común perecería. Y aunque en el Nuevo Testamento hay una relectura de estos textos, dos aspectos podríamos tener en cuenta. Primer punto: si le damos un carácter existencial al texto, que podría ser la manera como en su momento lo vivió este levita, y es el gozo que se intensifica cuando salimos bien librados de una situación crítica, confiados en que Dios no nos abandonará en esa necesidad o adversidad. Dice versículo 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará segura, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Desde luego entendemos que para el hebreo alma era la expresión del hombre necesitado, y el Seol el lugar de los muertos. Y esto nos indica que hay situaciones de necesidad, no solo económicas, sino psicológica, que si no salimos bien librados de ellas, nos conduce a la muerte, pero no necesariamente a la muerte física, sino a caer en el sinsentido, que es una forma de muerte. Entonces, el salmista cree que el Señor, en su necesidad, en su situación difícil, no lo abandonará, no abandonará su alma en esa condición o que caiga en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque muchas veces también salimos dañados afectivamente o enfermos física o mentalmente, y el poder del mal nos alcanza, y porque no sabemos asimilar los golpes de la vida. Mientras que si estamos seguros en Dios, creemos que, en el versículo 11,
me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mostrar el camino de la vida que perfecciona nuestro gozo en una situación crítica es recibir de parte de Dios razones nuevas para darles sentido a situaciones difíciles a las que comúnmente no se le encuentran sentido. Y que por otro lado, la circunstancia, en lugar de distanciarlo de Dios, por el contrario, lo acercará más a Él. Un segundo punto que podemos decir de este creyente hebreo, que al sostenerse firme en Dios en un momento histórico, donde todavía no se había desarrollado la esperanza en la resurrección de los muertos, su fe le infundió la convicción íntima de que Dios sería fiel y le llevó a intuir también que ni siquiera la muerte podría romper esta relación con Dios. Se había decidido por Dios, se iba a sostener en Él porque nada lo iba a mover de ese lugar, de esa condición, y que ni siquiera la muerte o en la muerte Dios lo abandonaría. Dice, leamos nuevamente el versículo 10 y 11, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Sin embargo, esta vivencia no fue exclusiva del salmista. Podemos afirmar que el Señor Jesús, con su decisión por Dios, por su postura moral y espiritual, vivió a plenitud la experiencia del salmista y la trascendió. Así lo deja ver el apóstol Pedro el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 25 en adelante, quien a la luz del gran evento de la resurrección de Jesús usa las mismas expresiones de este Salmo 16, del verso 8 al 11, que colocadas en boca de Jesús adquieren nueva fuerza e interpretación, pues el Señor Jesús lo vivió en una dimensión superior. Y al resucitar de entre los muertos, quedó demostrado para la humanidad que la muerte no tiene ningún poder para romper la relación fiel de un hombre con Dios. Así que no es justo que vivamos ajenos a esta experiencia si al alcance nuestro está. El punto es elegir de forma tajante, sí a Dios, no a los ídolos. Y así transitaremos el mismo camino del salmista y del Señor Jesús. Por eso hoy lo invito a que, si usted necesita resolver sus conflictos, los resuelva sus dudas y no dilate más su decisión por Dios. Recuerde que un sí definitivo a Dios traerá para su futuro implicaciones eternas. Asumamos eso que Dios en su palabra nos ha dicho, que Él es nuestro gran bien en esta vida y que la saciedad para nosotros está en su compañía. Y si hay en usted una necesidad o circunstancia difícil, lo invito a que viva en la seguridad, en la certeza de que saldrá ileso de esa experiencia. Que Dios no dejará que su alma perezca en esa situación, sino que le mostrará un camino de vida para que le dé sentido a esa circunstancia. Por último,
Gocémonos en la esperanza de que, siendo fieles a Dios, ni siquiera la muerte, así como en el caso de Jesús, podrá romper esta relación con Él. Aleluya. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana tu palabra y la forma particular como quieres revelarte a nuestra vida, como nuestro gran bien, como nuestra saciedad, Señor, como lo mejor que podemos disfrutar en esta existencia. Ayúdanos, Dios mío, a hacer una elección definitiva y a ubicarnos en ti. Ayuda también a aquellos que están en conflictos, que tienen sus dudas, que todavía no se han decidido por ti. Interviene, oh Dios, para que ellos puedan tomar una postura definitiva. Sí, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que nos entregas hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.